Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. En uno de los primeros vídeos que tiene el canal hablaba de los visitantes de dormitorio y los clasificaba en tres. Entonces, estos, o sea, el Hatman que llaman está en en una de las clasificaciones que hago, y os dije que el Hatman se merecía un vídeo para él solito. Hoy le vamos a dar la importancia que tiene un vídeo para él, pero no tiene más de esa importancia. El Hatman, igual que otros entes del bajo astral, no sobreviven si no es por nuestra energía. Ellos se aparecen durante la noche cuando estamos en una frecuencia determinada eléctrica. Durante nuestro sueño entramos en una frecuencia que es compatible con la frecuencia de cualquier dimensión, lo que sea. Bueno, pues una de las dimensiones donde se mueven estas larvas, estos bichos astrales, pues es el bajo astral. Ahí ellos aparecen, no es que sean poderosos porque puedan hacer eso, es que pues igual que nosotros tenemos manitas para cultivar tomates, pepinos, en fin, poner una huerta, en definitiva. Y eso nos ayuda a alimentarnos. Ellos tienen la facultad de que cuando entramos en ese mismo dial, ambas partes, ellos pueden entrar y pueden alimentarse de nosotros. Ya está. Entonces aparecen, suelen darse las parálisis del sueño, se dan siempre las parálisis del sueño. En ese momento no te puedes mover y es cuando entras en pánico porque no te puedes mover, porque lo único que puedes es ver y oír. No puedes hacer nada más. Y tienes delante algo que es terrorífico y que sabes que te quiere hacer mal y que de hecho te infunde todo el miedo que puedas. Consecuencia, se alimenta de tu miedo. No le das miedo, no se alimenta. Tienen que pasar, si tú no les das eso, que para ellos es un manjar, se van a otro. Y si ese otro se lo niega, exactamente lo mismo. Entre todos ellos, ¿quién está el más poderoso? El más poderoso de todos ellos, porque primero tiene una forma de humano, no tiene forma de bicho ni de larva, tiene forma humana. Y luego se dan una serie de componentes atávicos que a todos nos asustan. Entonces, este es el Hatman, el hombre del sombrero. Quiero decir, esto aparece lo mismo en Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Rusia, en cualquier sitio. Es común, porque él se disfraza de todas esas cosas que a nosotros nos dan miedo, del color negro, del taparte la cara, del que no puedas ver a quién tienes ahí que te está haciendo daño. Hay veces que aparece con los ojos rojos, con los ojos amarillos. O sea, hay unos miedos atávicos en todos nosotros y él lo que hace es
con su vestimenta, con su escenografía, lo que hace es que tú sientas pánico. Y él se alimenta de eso, ¿vale? ¿Por qué es el más poderoso aparte de todo eso? Porque al tener forma humanoide, aunque hay otro tipo de figuras que también tienen forma humanoide, pero no son tan poderosas como la del Hatman. ¿Por qué es tan poderoso? Porque después de muchas visitas de este individuo, se han dado casos de muertes súbitas. Este hombre se va alimentando, este hombre o esta cosa o esta lo que sea, se va alimentando de tu esencia y al final terminas de malas maneras. Y eso nos dice mucho porque muchas mañanas después de haber dormido nuestras horas, habernos alimentado bien, ir al gimnasio, estar feliz, tener una vida totalmente organizada, hay muchos días que te levantas hecho polvo. Así es que yo os recomiendo recordar esa noche. Bueno, os dije que este tipo se merecía un vídeo para él solito y ahí lo lleva. Yo os podía traer muchas experiencias que hay por internet, libros, gente que me ha contado cosas. Pero yo os traigo hoy dos experiencias que han sido mías y que son muy llamativas. Os voy a explicar por qué. La primera de ellas hará como, pues fue en el 2021, creo que fue. A lo mejor fue antes, tampoco estoy segura. El caso es que no hace tampoco tantos años, entre el 2019 y 2021, no recuerdo bien. Y yo me desperté durante la noche, sin ningún tipo de motivo, era de madrugada. Yo duermo con las persianas hasta arriba del todo porque yo necesito, cuando me despierto, ver claridad y ver lo que hay en la habitación. Es algo que he hecho siempre. Yo me despierto durante la noche, miro para todos los sitios, están las cosas en su sitio, las personas que tiene que haber y ya está. Esa noche me despierto sin ningún motivo y yo duermo en el lado derecho de la cama y sin saber por qué, directamente, en vez de empezar a mirar para todos los lados como hago siempre, ir mirando y luego me doy la vuelta y sigo durmiendo, pues automáticamente miro al lado izquierdo de mi cama. En el lado izquierdo de mi cama, el amor de mi vida, allí durmiendo, sin despertarse. Este es otro dato que se da, que cuando tienes este tipo de apariciones, la persona que duerme contigo no se llega a despertar en ningún momento, no se sabe por qué. Y en su lado de la cama había un tipo, más o menos de 2 metros aproximadamente, con un gabán negro hasta los pies. Vamos, yo intuí que era hasta los pies porque seguía después de donde de donde empezaba la cama hacia abajo. Era un gabán negro, tenía el cuello subido hasta esta altura y tenía un sombrero, no llegaba a ser de copa, hay gente que lo ve como un sombrero de copa mucho más alto,
Yo no puedo decir que llegara a ser de copa, era un poquito alto, pero no llegaba a ser de copa, sería una cotecita así, más o menos. Y el ala totalmente recta, de forma y manera que le llegaba a esta altura, ¿vale? Yo le veo no de frente a mí, le veo de perfil, mirando de frente a la pared del frente. Y yo cuando le veo me empiezo a angustiar. Le pregunto qué hace aquí, qué es lo que hace, y al preguntarle qué es lo que hace, me voy a levantar y me doy cuenta de que estoy totalmente inmovilizada. Se produce una parálisis total de mi cuerpo. Lo único que conseguía era ver y oír, nada más. Y es cuando yo le pregunto angustiada qué hace allí, empieza a reírse. La risa no se olvida nunca. Es una risa procedente de una voz muy grave, muy grave, muy estridente. Entonces se empieza a reír y a medida que él se empieza a reír, yo de lo que me doy cuenta es de que empieza a hacerse más alto. Él se reía, yo me angustiaba, él se reía y él crecía. Entonces desde donde yo estaba, yo lo que veo es que está así con los dedos. Y se reía y se reía. Y está así con los dedos. ¿Yo qué es lo que pienso en ese momento? De pánico, porque a mí lo que me invadió en ese momento fue el pánico. Lo que yo pienso es que ese ser que para mí era malvado, que yo ya ahí había oído hablar del Hartman, pero yo en ese momento no le asocio con el Hartman, yo lo asocio con algo que es negativo. Y yo lo que pienso es que viene a hacer daño a mi marido. Con lo cual, mi angustia es muchísimo mayor. Porque él lo único que hace es así. Como dando a demostrar, me lo llevo. Entonces yo me empiezo a angustiar y le empiezo a ver crecer. Pero al mismo tiempo paso de la angustia y la impotencia a la rabia. Porque se estaba riendo de mi sufrimiento. Cuando yo detecto de que se está riendo de mi sufrimiento, es cuando yo siento una rabia tremenda, pero tremenda. Y eso es lo que hace que yo salga de esa parálisis y al mismo tiempo haga así, encima del amor de mi vida, que para eso está. Entonces es como que me pongo encima y en ese momento desaparece. ¿Vale? Yo estaba despierta, estaba protegiendo a mi marido. Yo soy consciente de todo eso, incluso sigo sintiendo miedo, miro el resto de la habitación a ver si sigue ahí. O sea, aquello no fue un sueño, ¿vale? Al final consigo dormirme. Al día siguiente yo lo cuento, se lo empiezo a contar a personas muy cercanas a mí y yo ya empiezo a asociarlo con el hombre del sombrero. Yo en ese momento que pasa todo, yo no le asocio, es después. Pasa el tiempo, yo hablo de ese tema, las cosas estas hay que hablarlas, hay que recordarlas, porque luego como después, posteriormente, te vuelves a dormir, se te pierden muchos detalles y esos detalles los vas recordando a lo largo del tiempo, pero tienes que hablar de ello. Entonces yo un día me doy cuenta
de que realmente esto que estaba haciendo así y las risas que estaba teniendo era porque se estaba alimentando de mí, no porque se quisiera llevar a nadie, se estaba alimentando de mi miedo. ¿Qué es lo que hace que yo pueda moverme y que mi rabia? El miedo desaparece y se convierte en rabia. No voy a decir en odio, porque tampoco. Ni siquiera le odio. Le tengo mucha manía, pero no le odio tampoco. Bueno, me doy cuenta de eso. Y es cuando me doy cuenta que estos seres pues realmente se alimentan del miedo, y si no les das su alimento pues terminan pereciendo. Por eso no hay que darles de comer. Luego posteriormente, pasados 8 meses, una cosa así, de aquello, y esto es algo que después he estado indagando y les pasa a algunas personas, ¿no? Personas que consiguen salir de la parálisis del sueño, que consiguen que este tipo se vaya cuando aparece ahí. Entonces, esto vuelve a pasar a estas personas, como fue en mi caso. En mi caso yo sentí rabia, conseguí moverme y él desapareció. Pues cuando pasa esto, este ser, que es el más poderoso del bajo astral y hay cosas que puede hacer, más chulito de todos, bueno, pues puede hacer cosas determinadas, pues lo que hace para que tú vuelvas a sentir miedo es hacer que tú compruebes que él es algo real, que no es un sueño. Porque, claro, tú esto cuando lo cuentas, la gente te dice, eso es un sueño, esos son sueños, tú creías que estabas despierta, pero no. No. Entonces, para poder acceder a ti, lo que hacen estos seres es como, ahora hago otra cosa para demostrarte que yo soy real, ¿vale? Y la próxima vez que vuelva a tu habitación me voy a alimentar. Entonces, como a los 8 meses, una cosa así, yo estaba trabajando y a las 7:15 de la mañana yo estaba en la planta tercera y tenía que bajar a la planta segunda. Cuando es de noche, suelo evitar bajar por las escaleras, porque es verdad que no hay mucha gente a esas horas, o no hay nadie, y si te caes, te pasa algo en la escalera, pues tarda mucho en encontrarte. Entonces yo siempre bajo en el ascensor, aunque sea un piso, pero ese día, no sé por qué, no lo sé, tomé la decisión de bajar por las escaleras, de la tercera a la segunda. Esa bajada de piso tiene dos tramos de escaleras. Bajo el primer tramo de escaleras, en el descansillo roto para bajar al siguiente tramo de escalera. Y ahí me doy cuenta que al final de ese tramo de escaleras hay sentado un hombre. Yo lo observo, el hombre no se mueve. Yo pues iba bajando escaleras, por muy poco ruido que hagas, hace ruido. Y él no se movió, pero sí sabía que yo estaba allí. En este lado de la escalera estaba el pasamanos y aquí el hueco de la escalera. Y en este lado estaba otro pasamanos y una pared. Él estaba sentado pegado a este lado, al lado izquierdo, y yo estaba al lado derecho agarrada al pasamanos. Lo observé y vi que era el mismo señor. Gabán negro hasta el suelo, cuello hasta aquí y un sombrero negro.
en un edificio donde no tenía que estar y donde a esas horas estaba prohibido estar a cualquier persona ajena al edificio. No se mueve en absoluto. Sí me llama la atención el color negro de la ropa y del sombrero. Era un negro infinito. Y claro, la asocio automáticamente con aquel ser, y yo en ese momento, para mí no era una opción dar la vuelta. Entonces me ciño a mi lado derecho y empiezo a bajar las escaleras. Cuando llego a la altura de esta persona, ser, ente, lo que sea. Cuando llego a la altura, que estaba en los 3 últimos escalones sentado, yo lo miro y lo veo de perfil y le veo exactamente lo mismo, bueno, un poquito menos. Le veo un trocito de cara nada más, porque él se mantiene con la cabeza hacia abajo y le tapa parte el sombrero y parte el cuello del gabán. Me dio un escalofrío tremendo, pero no, decidí no sentir miedo. Miré, vi que era él, no se movió y seguí andando hasta la puerta que daba al pasillo adyacente, o sea, que te hacía salir de la zona de escalera. Pero antes de salir ahí, me di la media vuelta para mirar, ya no estaba. 7:15 de la mañana, no hay ruidos. En un edificio menos, no hay actividad. Si se hubiese levantado y hubiese bajado o subido las escaleras, se le oiría perfectamente. Sencillamente desapareció. Y nada más. Yo lo único que quiero es que no tengáis miedo. Yo sí, es verdad que cuando pienso en este ser siento mucha rabia, porque no le odio, de verdad que no le odio, porque a fin de cuentas se tiene que alimentar y lo hace por eso. Pero no le odio, pero le tengo una manía que no puedo con él, mucha rabia le tengo. Entonces espero que no vuelva nunca más aquí, ni a ningún sitio donde yo esté, que no aparezca. Bueno, me he abierto con vosotros mucho. No sé lo que pensarán las personas, realmente no me importa, porque mis vivencias son las de mucha gente. Y quien quiera pensar que son sueños, pues mejor. Dormirán más tranquilos, seguro. Porque es muy difícil encontrarte así de golpe y porrazo con algo así y pensar que, claro, que es un sueño, que hasta mañana. Ya está. Pero no, pues ya está hecho. Tengo unos pelos hoy. El caso es que solamente espero que os haya servido de algo, que si a alguien le ha pasado, que no sienta miedo, y que si seres así les visitan con asiduidad, hagan 2 cosas. Una, al día siguiente limpiar todo el entorno donde durmáis. Da igual la hora que sea, no os volváis a acostar con el entorno sucio.
poner algún incienso, no pasa nada. Eso limpia muchísimo más. Y por otra parte, no tengáis miedo, porque no son más poderosos que nosotros, para nada. Lo que pasa es que nos asustan porque nuestra racionalidad nos hace asustarnos. Eso nunca. Miedo jamás. Y dar un paso atrás ni para tomar impulso. No es una opción. Bueno, pues ya os dejo. Os dejo un poco tranquilitos y que esto os deje dormir esta noche, no sé. A lo mejor esta noche le estáis ahí dando vueltas y luego resulta que la culpa es mía. No, no es mía. Bueno, que nada, que soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos, y que ya no veo. Y que muchas gracias, que los últimos vídeos están teniendo muy buena acogida y está bien. Yo no os digo ni que os suscribáis ni nada, que cada uno haga lo que quiera. Si las cosas que tienen que ser serán y vosotros veréis lo que hacéis. ¿Quién soy yo? Soy Mercedes.